¿Qué tal? Soy Arata, bienvenido. En el día de hoy vamos a repasar todos los peluches oficiales de Playtime. Y sin más demora, let's go. Muy bien, vamos a proceder a mencionar al primero de los primeros peluches, y este es el Huggy Wuggy Dientón. Este es el Huggy Wuggy aterrador que nos enfrentamos en algún punto de la historia del Chapter 1. Este Huggy Wuggy tiene características como que tiene fibra 100% poliéster, tiene una altura de 17 pulgadas, tiene los ojos de plástico y tiene las manos y pies de velcro que te permite pegarlo y despegarlo cuando tú necesites. Luego de ese peluche pasamos al segundo peluche, que es este Huggy Wuggy. Este Huggy Wuggy es la contraparte opuesta del primer Huggy Wuggy, ya que representa la parte adorable y amigable con todo el mundo. Este Huggy Wuggy también comparte características similares al anterior, pero este es más grande, con 19 pulgadas de altura y 24 de ancho. Como tercer peluche tenemos al Huggy Wuggy Jumbo. Este Huggy Wuggy representa casi lo mismo que el primer Huggy Wuggy aterrador que ya vimos, con la característica de que tiene 47 pulgadas de altura, lo cual lo hace casi el triple de grande que el Huggy Wuggy original. Y por último tenemos el lanzamiento reciente del Huggy Wuggy blanco que brilla en la oscuridad. Este peluche se está lanzando con temática de Halloween, y entre sus dimensiones podemos destacar que son 19 pulgadas de altura y 24 pulgadas de ancho. También otra característica es que está compuesto de poliéster, y su novedad es que puede brillar en la oscuridad, tanto su cuerpo como sus respectivos dientes. Como mención especial también podemos citar otros artículos de Huggy Wuggy que son oficiales, como por ejemplo la figura de colección de YouTube, así como también de una lapicera y también un cesto para recoger dulces, también con temática de Halloween. En el caso de Player no tenemos ningún peluche debido a que este personaje es bastante enigmático y misterioso. Lo que sí tenemos de él es una figura de colección de YouTube, el cual podemos verlo con su respectivo grab pack. Para la muñeca Poppy también ocurre una situación similar, y es que con ella también tenemos un artículo de colección de la gama de YouTube donde se representa a esta muñeca. Esta muñeca es una réplica bastante fiel a la del videojuego, con la única excepción de que no podemos apreciar sus ojos. Pero pienso que esto puede ser entre mis teorías al hecho de que si la hubiesen presentado con los ojos abiertos, teniendo en cuenta de que Poppy puede dar miedo o mal rollo, quizás la empresa no se quiso arriesgar en hacer esto para que su muñeca diese demasiado miedo y no la quisiesen comprar. Y de los VHS comerciales dentro del juego presentados hasta la fecha, si comparas la figura de Mommy con la figura de Poppy, está claro que la de Poppy da muchísimo más miedo. Para Bunzo el conejo también tenemos un peluche que es de los nuevos con el lanzamiento de Halloween, y es que este Bunzo en particular se caracteriza porque se puede sentar en una posición fija, así como también que en los platillos cuenta con imanes y también está hecho de poliéster. Así como teníamos un peluche de Huggy Wuggy amigable, también tenemos un peluche de Kissy Missy amigable. Esta Kissy Missy en particular comparte todas las características ya mencionadas, tanto en los aspectos de las dimensiones así como su composición. Y también esta Kissy Missy dispone de un lapicero completamente para ella. PJ Poca Pillar también tiene su peluche. Las dimensiones de PJ son de 15 pulgadas de largo y 6 pulgadas de altura. Este peluche en particular tiene muchos detalles que lo hacen parecerse bastante a su versión original. Mommy Long Legs también tiene su peluche, y es que esta Mommy tiene 21 pulgadas de altura y 24 pulgadas de ancho, así como también que tiene la posibilidad de poder configurar sus manos a distintas formas y que tiene manos velcro para poder pegarse y despegarse. Con esto hemos mostrado todos los peluches oficiales creados hasta la fecha por Playtime, pero hay un dato curioso que quisiera mostrarles. Los desarrolladores hicieron una publicación hace un tiempo atrás, más concretamente el 17 de mayo del 2022, las cuales podíamos ver de que iban acompañados de algunos peluches. Luego pasó el tiempo y el 29 de julio del 2022 se da el anuncio de que se va a lanzar un Huggy Wuggy de tamaño 3 veces más grande que el original. Pero como te habrás dado cuenta, esta no fue la primera vez que veíamos a este Huggy Wuggy tan grande. debido que aparte de los Huggy Wuggys que ya conocíamos y que estaban en la tienda, ya nos estaban adelantando la existencia del Huggy Wuggy
3 veces más grande. Y a partir de este momento voy a teorizar sobre 2 posibilidades. La primera posibilidad tiene que ver con que los desarrolladores nos están enseñando las 2 momies que fueron utilizadas en la grabación del video comercial VHS de Mommy Long Legs de 1991. La segunda posibilidad es que esta imagen sea una premonición del futuro. Y es que en su momento, así como también se cumplió el hecho de que ahora tenemos a un Huggy Wuggy 3 veces más grande al normal que antes no teníamos, es muy posible de que esta tendencia se siga cumpliendo y que en algún momento del futuro también tengamos a una Mommy Long Legs de plástico que sea idéntica a la del videojuego o idéntica al del VHS. Pero recuerden que solo es una posibilidad. Nada está confirmado. Es decir, que existe un 50% de que nunca salga, así como también existe un 50% de que salga en tiendas y le pueda dar un beso. Y ese sería el video mostrando todos los peluches de la tienda de Playtime, aprovechando el lanzamiento reciente con temática de Halloween. Hazme saber en los comentarios cuál de los peluches presentados te llamó la atención o es tu favorito. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima.